En las imágenes, un mareo descomunal de fake news hubo en la tarde con la represión de Jujuy. Dijimos temprano que habría una nueva movilización en contra de la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales y hubo otra vez represión. Había cientos de personas y, como suele pasar, algunos pocos inadaptados prendiendo fuego cosas. Entonces la policía metió presos a los inadaptados. No. Al resto metió preso. No, a los inadaptados aparentemente no. Fue una cacería. La policía volvió a reprimir a organizaciones sociales, pueblos originarios, docentes, personas incluso que nada tenían que ver con la manifestación. Pero sí los que se habían movilizado hasta los alrededores de la legislatura provincial querían hacerse ver porque esta reforma de la Constitución era algo que se estaba haciendo oficial en ese momento adentro de la legislatura, una reforma de la Constitución que, entre otras cosas, limita la protesta social. Hubo más de 40 detenidos, incluso algunos hablan de más de 60, hubo heridos, algunos hablan de incluso cientos de heridos, hubo personas buscando a sus familiares perdidos entre la multitud, hubo acusaciones cruzadas de cualquier cosa en redes sociales y uno de los primeros fue el propio gobernador Morales, que en sus redes buscó responsabilizar al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández por lo que llamó la extrema violencia de los manifestantes. Entonces puso capturas de pantalla de TN y de C5N que mostraban manifestantes prendiendo fuego un auto en los alrededores de la legislatura jujeña, porque claro, no es que siempre que aparecen personas prendiendo fuego o tirando piedras, son infiltrados. A veces son infiltrados, a veces les sirve a alguien iniciar ese quilombo. Y a veces hay un universo de manifestantes que cree que ese es el modo de manifestarse. Ahora, era evidente que eso no le pasaba a la mayoría, pero me acuerdo de un montón de manifestaciones. No sé si se acuerdan una muy masiva que había habido por la aparición de Santiago Maldonado en la Plaza de Mayo, muy masiva. Todo había sido tranquilo y al final, cuando la gente ya se estaba yendo, cuando quedaban muy pocos, aparecieron 20 tipos tirando piedras y prendiendo fuego todo y con los grafitis marcando la A de anarquía. No es que esos tipos no existan, no es que siempre son infiltrados, pero son 20 tipos en una manifestación gigante. Y aparte, si vos trabajás de esto, si te dedicás a resolver disturbios, a no... Ya los identificás, y mismo en las manifestaciones uno se da cuenta cuál es, y es un boludo y no está preparado en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo las fuerzas de seguridad no van a estar preparadas para detectar cuáles son los focos que de verdad están armando bardo? Por lo menos en el discurso lo que nos venden desde Juntos por el Cambio es que son buenos en eso. Claro, pero evidentemente, pero no son buenos en eso, meten a todos por igual. A cualquiera, incluso a los responsables, claro. No. Bueno, después vimos cómo en vivo más temprano un hombre estaba en el piso con la cabeza ensangrentada. Se cree que fue desde un artefacto que le tiraron en la represión policial. Ese hombre está internado en grave estado, como decía el árabe hace un rato. Pero recién cuando Morales los saca a pasear al presidente y a la vicepresidenta, es que se pronuncian. La vicepresidenta Cristina Fernández lo había responsabilizado a Morales por lo que estaba ocurriendo. Le dijo que pareciera que la represión salvaje está en su ADN, porque tiene antecedentes de defender la represión cuando fue parte del gobierno de la Rúa, que decretó el estado de sitio en el 2001, que derivó en 39, ya puso 38 muertos. Fueron 39 asesinados por la violencia policial. Luego la vicepresidenta citó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además subrayando no es el kirchnerismo, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manifiesta su preocupación. No me interesa lo que me estás diciendo, ya no. Evidentemente no. No me interesa nada de lo que estás diciendo. Pero dice el comunicado que lo único que me interesa es lo que digo yo. Claro, que tienen que respetar los estándares del uso de la fuerza, es decir, señala el abuso policial, cosa que ya habíamos contado ayer cuando dijimos que el fin de semana hubo un hombre que quedó sin un ojo por una bala de goma y hubo hasta turistas detenidos y maltratados en el medio de la movilización. Por el contrario, diputados de Juntos por el Cambio publicaron un comunicado repudiando lo que ellos llaman la violencia política que en estas horas promueve el kirchnerismo en la provincia de Jujuy. ¿Dónde la está promoviendo? ¿Cómo la hace para promover? Pruebas no. ¿Pruebas no hay? No, pruebas, ¿para qué llevar pruebas? Okay. Dice el comunicado, apoyamos al pueblo jujeño y a su gobierno. O sea, el pueblo jujeño, no sé si queda claro que el pueblo jujeño no son los que se manifiestan.
para el comunicado. Apoyamos al pueblo jujeño, los que votaron, a los que nosotros consideramos que son jujeños. El resto no lo son. Y exigimos el respeto a la voluntad popular expresada recientemente en las urnas en favor de la reforma de la Constitución provincial, como si el hecho de que Juntos por el Cambio haya ganado la elección fuera carta blanca para que hagan lo que sea. Cuando es cierto que inmediatamente después de una votación en la que gana alguien, tiene mayor legitimidad para tomar decisiones. No tiene carta blanca. Dice también Juntos por el Cambio: los que perdieron por el voto popular promueven el caos y la violencia política, apedrean, asaltan, incendian instituciones públicas, bloquean las rutas. Bueno, y en el medio de todo esto dice que esto lo promueven organizaciones kirchneristas como la Tupac Amaru de Milagro Sala. O sea, la estigmatización toda junta sobre, además, una dirigente que está presa. Sí, que le fueron a sacar el teléfono. Claro, que no tiene, dijo. En esta racia que había de policías metiéndose en camionetas sin identificación, fueron también a la casa de Milagro Sala, le quisieron mirar el teléfono, ya no tiene, y cuando llegaron los abogados de Milagro Sala, ahí se fueron los policías, no solamente los policías, había funcionarios judiciales que sin orden de allanamiento habían llegado a ese lugar. Bueno, además Morales bardeó al kirchnerismo diciendo que están arengando la protesta. Como supuesta prueba puso una foto que tuvo que borrar. Quiero decir que en estos términos está funcionando la política en redes sociales. ¿Para qué voy a tuitear algo? Me mandaron una foto. Ahora los voy a putear a los de TN porque no me dijeron que era vieja la foto. Una foto diciendo por qué me mandan kirchneristas a protestar. La foto eran kirchneristas en una movilización en abril del año pasado. Bueno, se quedaron. Se ve que se quedaron a vivir ahí, porque se vive muy bien en Jujuy. Y se con Morales. sacaron la misma foto. Bueno, o sea, por si no queda claro, el gobernador o su equipo tuitean acusando al gobierno nacional de llevar infiltrados a Jujuy y ponen como supuesta prueba una foto del año pasado en una marcha que nada que ver. Después puso supuestas capturas de WhatsApp de supuestos militantes kirchneristas que cobraron para armar lío y arriba escribió: ¿saben qué son ustedes, Alberto Fernández y Cristina Fernández? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. ¿Por qué? Porque cuando se movilizan personas de bajos recursos, son gente que se moviliza con planes, chori, coca. Cuando se moviliza el pueblo, es cuando se movilizan a favor de ellos. Ahora con Bolsonaro, con Trump no estuvo él en Jujuy, con la mujer de Trump, ¿no estuvo en su momento? Te quiero recordar, igual es como el ala moderada, entonces ellos están en contra de Bolsonaro. Bueno, el presidente Alberto Fernández también tuiteó, pero él estaba muy cerca de Bolivia cuando pasó el golpe de Estado. Por supuesto. Decíamos que se ve que están caros los pasajes a Jujuy. El presidente Alberto Fernández ni siquiera una llamada le hizo al gobernador Morales para ver si esto se podía aplacar. Puso que en Jujuy no se estaban respetando la Constitución Nacional y los derechos. Para decir que charlemos, preferible que no digan nada. Chicos, esto lo tenemos que arreglar charlando, Dale que voy para allá. Está bien, pero un llamado a ver cómo se puede aplacar la situación. Que se mueran los kirchneristas, se puede aplacar si se mueren, si se van del gobierno, si no, no se puede aplacar. Cuando lo llaman por teléfono no contestan así. Entonces, hay veces que se pueden aplacar las cosas y se elige el enfrentamiento. En medio de esto, los colectivos originarios apostados en el acceso a Purmamarca anunciaron lo que llamaron un corte definitivo como respuesta a la reforma y posterior represión. Recordemos que el reclamo de los pueblos es que esta reforma constitucional, habilitaba un desalojo más expeditivo en zonas de explotación de recursos naturales. Y hubo una marcha atrás de Morales el lunes, pero no se había terminado de cambiar. Tampoco tenemos claro cuál es el texto finalmente aprobado de la Constitución jujeña. O sea, no se sabe. ¿Por qué todo tan sotoboche? ¿Por qué todo en horas de la madrugada, con poca gente, en un fin de semana largo? ¿Por qué todo? Porque si fuera para bien del pueblo lo tendrías que hacer abiertamente y a la luz. Y conversando con el pueblo. Bueno, mañana se viene el paro docente de CETERA, la CGT convocó también a un paro nacional, hoy hay paro docente en territorio porteño, mañana también por este paro que convoca CETERA, se van plegando otros gremios. Ayer, llorando, los docentes decían: somos docentes, no somos delincuentes.
Quiero insistir con que estas protestas se dan porque es una reforma hecha a espaldas de la sociedad, sin buscar consensos, aprobada a hurtadillas con el apoyo de parte del peronismo, pero después de la renuncia de la izquierda y de parte del kirchnerismo a la convención constituyente. Ayer en conferencia el discurso de Juntos por el Cambio fue apoyar a Morales, o sea, respaldar lo que sucede, decir que el kirchnerismo pretende hacer ruido con esto para tapar el drama que ocurre en Chaco, donde se investiga qué pasó con la desaparición de Cecilia Strisovsky, se investiga un femicidio, hay 7 detenidos entre los que se cuentan su esposo y los padres de su esposo, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que iban a ser candidatos en una lista del gobernador Capitanich hasta que fueron detenidos. La verdad que no sé si, como dice la oposición, el objetivo del discurso kirchnerista es tapar una cosa u otra, pero no puedo creer que a alguien se le ocurra poner esto en discusión, poner esto sobre la mesa, hablar de esto como si fuéramos todos tarados y no nos diéramos cuenta de la gravedad de los 2 episodios que no tienen nada que ver y no tienen ni punto de comparación. Insisto con que ninguna de las dirigencias políticas ayer estuvo a la altura de las circunstancias y cierro con esto. Es verdad lo que dice Morales de que hace rato que se habla de la reforma. Hace 40 días hubo elecciones en Jujuy, ganó Juntos por el Cambio, se votaron convencionales constituyentes justamente para que discutan la reforma constitucional. Juntos por el Cambio obtuvo 29 bancas, de las 48 en juego para cambiar la Constitución. Se dijo en la campaña que el debate por la Constitución iba a llevar unos 90 días, o sea, 3 meses, y no duró ni 15 días. Empezó el 22 de mayo, hubo 2 sesiones, renunciaron 8 convencionales, los de la izquierda, los kirchneristas, y la reforma se aprobó en menos de un mes con los 29 votos de Juntos por el Cambio y 11 de una parte del peronismo. Ese es el republicanismo y la institucionalidad que proponen hoy las autoridades de Jujuy.